Que la paz de Jesús esté contigo. Te saluda tu amigo y servidor Hugo Maciel de la comunidad evangelizadora La Peña, predicador católico de la diócesis de San Lorenzo, Paraguay. Hoy, martes 29 de diciembre, estamos en el quinto día de la octava de Navidad. La Iglesia Católica nos sigue invitando a reflexionar la palabra de Dios. El Evangelio del día hoy, estamos en el Evangelio según San Lucas, capítulo 2, versículos del 22 al 35. Nos dice la palabra de Dios. Cuando se cumplieron los días en que ellos debían purificarse según la ley de Moisés, llevaron al niño a Jerusalén para presentárselo al Señor. Lo hicieron así porque en la ley del Señor está escrito: todo primer hijo varón será consagrado al Señor. Fueron pues a ofrecer en sacrificio lo que manda la ley del Señor: un par de tórtolas o 2 pichones de paloma. En aquel tiempo vivía en Jerusalén un hombre que se llamaba Simeón. Era un hombre justo y piadoso, que esperaba la restauración de Israel. El Espíritu Santo estaba con Simeón, y le había hecho saber que no moriría sin ver antes al Mesías, a quien el Señor enviaría. Guiado por el Espíritu Santo, Simeón fue al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo llevaron también a él para cumplir con lo que la ley ordenaba, Simeón lo tomó en brazos y alabó a Dios, diciendo: ahora, Señor, tu promesa está cumplida. Puedes dejar que tu siervo muera en paz, porque ya he visto la salvación que has comenzado a realizar a la vista de todos los pueblos, la luz que alumbrará a las naciones y que será la gloria de tu pueblo Israel. El padre y la madre de Jesús se quedaron admirados al oír lo que Simeón decía del niño. Entonces Simeón les dio su bendición y dijo a María, la madre de Jesús: mira, este niño está destinado a hacer que muchos en Israel caigan o se levanten. Él será una señal que muchos rechazarán, a fin de que las intenciones de muchos corazones queden al descubierto. Pero todo esto va a ser para ti como una espada que atraviese tu propia alma. Esta familia expresa su condición creyente, van al templo, cumplen con lo que marca su tradición y su fe, y a la vez se dejan interpelar por palabras que debieron sonarles extrañas y confusas, y sin embargo creen, porque justamente cuando hay verdadera fe, la tradición religiosa y los rituales no ocultan la sorpresa de Dios. El Evangelio de hoy nos ocupa 3 perícopas. La primera es la presentación de Jesús en el templo, de la cual vamos a reflexionar. También la segunda perícopa, el cántico de Simeón. Vamos a reflexionar sobre el cántico de Simeón. Y la tercera perícopa, la profecía de Simeón. También vamos a tratar de reflexionar estas 3 perícopas. La primera, la presentación de Jesús en el templo. Dice la palabra: cuando se cumplieron los días en que debían purificarse según la ley de Moisés, van Jesús, María y José. Jesús, el niño, llevado por sus padres al templo. Los padres son los que toman la iniciativa para llevar al niño al templo. ¿Y para qué eso? Porque había una ley con la cual debían cumplir. Tenían deberes y obligaciones. Pero María y José, seguros que son los padres de nada más y nada menos que el Mesías. María y José, padres del Mesías, pudieran darse la parte de decir: pero ¿para qué si tenemos en nuestros brazos, en nuestro regazo, nada más y nada menos que al Mesías? Pero no, ellos están apegados a la ley. Lo va a decir después San Pablo en Gálatas 4:4, sometido bajo la ley.
estaba Jesús. Y sus padres también eran creyentes en Dios y sabían que habían leyes que tenían que cumplir. En este caso era la ley de Moisés, la ley del Antiguo Testamento, que estipulaba que el niño primogénito debía ser consagrado a Dios. Y también la mujer que había tenido el hijo debía ir a purificarse. Si era un varón, prácticamente 40 días para purificarse. Si era una mujer, el doble, 80 días aproximadamente para purificarse después de haber tenido a su hijo o a su hija. En este caso, llevan al niño a presentar, a consagrar a Dios, cumpliendo la ley que dice que todo primogénito debe ser consagrado a Dios. Y llevan las ofrendas. Las ofrendas consistían en un cabrito, en un cordero, si era de posición económica muy acomodada. Pero para los humildes, para los pobres, un par de tórtolas o 2 pichones bastaba. Pero algo hay que ofrecer a Dios, algo hay que ofrendar. Van a hacer el sacrificio de oblación a Dios y de consagrar el niño a Dios. Ofrecen el hijo y ofrecen el sacrificio a Dios. Para decir que por más que uno sea pobre, uno no puede decir no tengo nada que dar a Dios. Y no hablamos solamente de cosas materiales. No hablamos solamente de cosas materiales que ofrecer. Tenemos muchos dones y sacrificios para ofrecer, para ofrendar a Dios. Nadie es tan pobre que pueda decir yo no tengo nada que dar a Dios. ¿Tenés tiempo para dar a Dios? ¿Tenés dones y talentos? No, pero yo soy una persona antisocial, no sé relacionarme. Pero sabes escuchar. ¿Cuántas personas necesitan ser escuchadas? ¿Tenés el don de consejo? ¿Cuántas personas necesitan un buen consejo? ¿Cuántos dones tenés para dar a Dios? Nadie es tan pobre que no tenga nada para ofrendar a Dios. María y José van al templo a cumplir con sus deberes y obligaciones. Ejemplo para cada uno de nosotros. Ejemplo para vos, mamá, que como mamá tenés deberes y obligaciones que cumplir. Ejemplo para vos, papá, que como papá tenés deberes y obligaciones que cumplir. Ejemplo para vos, esposa, que como esposa tenés deberes y obligaciones que cumplir. Ejemplo para vos, marido, que como marido tenés deberes y obligaciones que cumplir. Ejemplo para vos, hijo. Ejemplo para vos, hija, que como hijo, que como hija tenés deberes y obligaciones que cumplir. Ejemplo para vos, amigo. Ejemplo para vos, amiga, que como amigo y como amiga tenés obligaciones y deberes que cumplir. Ejemplo para vos, empleado, que como empleado de una empresa tenés deberes y obligaciones que cumplir. Ejemplo para vos, miembro de la iglesia, que como miembro de la iglesia, como bautizado, que al ser bautizado te haces miembro de la iglesia, tenés deberes y obligaciones que cumplir con la iglesia. Ejemplo para vos, parte de la sociedad, que como parte de la sociedad tenés deberes y obligaciones que cumplir. Ejemplo para vos, que ocupás un cargo público o un cargo de poder, que ejerces un poder, que tenés el poder de decisión. Ejemplo para vos, que fuiste escogido por el pueblo para estar en un lugar importante, entre comillas, tenés deberes y obligaciones que cumplir. Ejemplo para usted, señor sacerdote, señor consagrado, que como sacerdote, como obispo, como diácono, como consagrado, usted tiene deberes y obligaciones que cumplir. María y José son ejemplos de personas que saben y se ubican. Son personas ubicadas, no desubicadas,
que saben que tienen deberes y obligaciones que cumplir. Nos invita a ser ubicados y a cumplir con nuestros deberes y obligaciones. Por eso la primera perícopa es la presentación de Jesús en el templo. ¿Por qué presentan a Jesús en el templo? Si pudieran darse la parte y decir, somos los padres del Mesías. ¿Para qué esto? ¿Para qué consagrarlo? Si Él ya fue ungido, si Él ya está consagrado, Él está lleno del Espíritu Santo. Sí, pero hay deberes y obligaciones que cumplir. La segunda perícopa es el cántico de Simeón. Ahora, Señor, puedes, según tu palabra, dejar que tu siervo vaya en paz, porque han visto mis ojos tu salvación, la que has preparado a la vista de todos los pueblos, luz para iluminar a la gente y gloria de tu pueblo Israel. Siempre dijimos que el Evangelio responde, ilumina lo que es la primera lectura. Para reflexionar esa segunda perícopa, hacemos lectura de la primera lectura que dice, es de la primera epístola de San Juan, capítulo 2, versículos 3 al 12. Dice, estaremos seguros de conocerle si cumplimos sus mandamientos. Quien dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él. Pero quien guarda su palabra, tenga por cierto que el amor de Dios ha llegado en él a plenitud. En esto reconocemos que estamos en él. Quien dice que permanece en él debe vivir como vivió él. Queridos, no os escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo, que ya conocéis desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis escuchado. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, verdadero en él y en vosotros, pues las tinieblas pasan y la luz verdadera ya está brillando. Quien dice que está en la luz, pero aborrece a su hermano, sigue todavía en tinieblas. Quien ama a su hermano permanece en la luz y no tropieza, pero quien aborrece a su hermano vive y camina entre tinieblas, sin saber a dónde va, porque las tinieblas han cegado sus ojos. Es en respuesta a lo que dice el versículo 32, luz para iluminar a las gentes y gloria de tu pueblo Israel. El cántico de alabanza de Simeón. Pero después viene la tercera perícopa, la profecía de Simeón. Los padres de Jesús quedan sorprendidos por las palabras de Simeón, pero hay una advertencia. Este está destinado para caída y elevación de muchos en Israel y como signo de contradicción. ¿Y quién va a estar en el centro de ese signo de contradicción? Nada más y nada menos que la Virgen María, que es su madre. El corazón de María en el centro de la contradicción. En el último versículo dice, y a ti misma una espada te atravesará el alma. La profecía de Simeón, una espada te atravesará el alma. Está vislumbrando lo que va a ser la escena de la crucifixión de Jesús y el dolor que va a tener que soportar nuestra Madre, la Virgen Santísima, al ver así a su Hijo. Dice, y a ti misma una espada te atravesará el alma a fin de que queden al descubierto las intenciones de muchos corazones. El ser como Cristo. A eso nos llama el cántico de Simeón y la profecía de Simeón, a que seamos como Cristo, luz para iluminar a las gentes y dar gloria al pueblo de Dios, como dice el versículo 32. Y el otro, también estamos llamados a ser signo de contradicción. Sí, porque el anunciar el Evangelio trae consigo contradicción, trae un signo de contradicción. Muchos van a aceptar la palabra, otros no. Y eso van a crear conflictos. Eso es lo que llamamos signo de contradicción, porque no estamos solo en este mundo. Entonces, tenemos deberes y obligaciones. Somos llamados a dar luz para muchas personas y a hacer signos de contradicción. Fuerza, que Dios te bendice.